Muy buenos días a todos, me presento, soy Chauca Torres Grace Romina y en esta oportunidad me complace mucho hablarles sobre este tema que es la contaminación acústica. La contaminación acústica. Primero que nada, cuando hablamos de contaminación, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? La contaminación acústica en sí refiere al sonido, pero cuando normalmente hablamos de la contaminación, muchos refieren a lo que es el humo de los carros o la basura acumulada, entre otros factores. Pero la contaminación acústica es un tipo de contaminación diferente que refiere al sonido a tan altos decibeles que se genera por muchos otros factores en sí. Pero la contaminación, como he dicho, no es cualquier ruido, sino un montón de ruido que altera la tranquilidad normal de un lugar. Yo encontré una cita del autor Martín Sandoval de 2005 que me pareció muy clara y precisa, que menciona que la contaminación acústica es el exceso de sonido que altera las condiciones normales del ambiente en un determinado lugar, zona, sitio. Este tipo de contaminación tiene que ver con todo lo que hacemos en nuestros espacios, que a veces son muy limitados, como las ciudades. Las fuentes de este ruido son muchísimas y súper variadas. Estamos hablando desde el tráfico de la mañana con los carros, motos, bocinas, hasta las industrias con máquinas pesadas, las construcciones, o incluso a veces la música que se escuchan de los locales o de las casas a tan altas horas de la noche. Y el problema no es solo la molestia que este genera, es mucho más allá. Este es un fenómeno social que nos limita a tener una calidad de vida digna. Poco a poco este bombardeo de sonidos se va viendo afectado en nuestro sistema. Por eso, desde mi punto de vista, es fundamental que cambiemos de esta idea de que es solo un ruido normal a largo plazo o acostumbrarse a este ruido. La contaminación acústica es un problema, un tema que toca nuestra salud, nuestro bienestar y nuestra forma de vivir. Si queremos políticas que funcionen, tenemos que ver este tema desde todos los ángulos, como lo vamos a hacer en este trabajo que hemos asignado, para poder diseñar soluciones más efectivas y así recuperar la paz y tranquilidad en nuestras comunidades. Como sabemos, la contaminación acústica es un tipo de contaminación ambiental causada por sonidos no deseados que afectan a la salud y al bienestar de las personas. Según la Organización Mundial de la Salud, el ruido ambiental es una de las principales causas de estrés, insomnio y pérdida auditiva. Esta contaminación puede clasificarse según su origen, duración y entorno afectado. Por su origen, el ruido puede ser industrial, proveniente de fábricas o maquinarias, de transporte, como proviene de autos, trenes, etc. Urbano, también causado por bocinas, sirenas u obras. Doméstico, que es originado por la música alta, reuniones, etc. Así como también comercial, que estos provienen de bares o discotecas. Según su duración e intensidad, se distingue el ruido estable, intermitente, fluctuante y de impacto. Este último es muy breve, pero fuerte. De acuerdo con el Ministerio del Ambiente del Perú, el ruido impulsivo es el más molesto y perjudicial. Para finalizar, según el entorno afectado, puede ser exterior, ya que se da en calles o plazas, o interior, que ocurre en hogares y oficinas. En estos ambos casos, la exposición prolongada puede generar estrés, irritabilidad y problemas auditivos. Según el entorno afectado, puede ser exterior, ya que se da en calles o plazas, o interior, que ocurre en hogares y oficinas. Mi nombre es Ali Pasco y les voy a hablar acerca de los impactos de la contaminación acústica. Para hablar de los impactos los vamos a dividir en tres: impactos en la salud, impactos ambientales e impactos sociales. En los impactos de la salud tenemos la pérdida auditiva. Esto a consecuencia de que, al ser la contaminación acústica un contaminante invisible, ya que no se puede ver ni se puede percibir físicamente, que hace que perdamos la audición progresivamente. Este tipo de consecuencia afecta más a los que son conductores o choferes de buses, porque al estar constantemente en el tráfico, ellos no se dan cuenta que van perdiendo la audición hasta que ya es demasiado tarde.
También tenemos a las enfermedades cardiovasculares. Esto es a consecuencia de al estar expuestos constantemente a niveles altos de ruido, nuestro cuerpo genera niveles de cortisol altos, ya que cree que debemos estar en un estado de alerta cuando no es así, lo que hace generar estas enfermedades cardiovasculares, como también el estrés y la ansiedad. Gamero 2023 menciona que el 73% de las personas reducen sus niveles de sueño o sus niveles de descanso a consecuencia de la contaminación acústica. Esto quiere decir que en su vida diaria ya no se encuentran tan despiertos como deberían estar, lo que hace que reduzcan su rendimiento académico o laboral. En los impactos ambientales tenemos al ruido como contaminante invisible, ya que como lo mencioné al inicio, el ruido no es algo que se pueda ver físicamente ni que se pueda tocar. Entonces, esto hace que las personas no lo tomen mucho en cuenta como la realidad que es un contaminante. Según la investigación de Galarza 2018, menciona que la principal fuente de contaminación acústica es el tráfico vehicular, con un 97%. La normalización del ruido en la sociedad hace que las personas no tomen mucho en cuenta el ruido como un contaminante. Esto dificulta a un control y a una regulación de este. En impactos sociales, gracias a la investigación de Gamero 2021, nos menciona que el estrés en la vida diaria es a consecuencia con un 83% de la contaminación acústica. Afecta con un 79% a la interrupción de descanso y con un 92% a la comunicación. Esto también afecta a los animales, ya que, como sabemos, los animales no pueden hablar y la única forma de comunicarse es mediante sonidos. Cuando se encuentran en un lugar público, pues no se pueden comunicar, ya sea por el tráfico o el ruido de las personas. Y como mayor impacto tenemos a la reducción del rendimiento académico y laboral, a consecuencia de la contaminación acústica, porque no pueden descansar sus horas necesarias, lo que hace que el cerebro no desarrolle bien estas actividades que tiene que hacer diariamente. Buenos días, mi nombre es Noemí. El día de hoy les voy a hablar sobre las causas de la contaminación acústica. Contaminación acústica, o conocida también como ruido excesivo. Entre ellos hemos encontrado diferentes causas, principalmente lo que es el transporte, ¿no? Lo que son los vehículos, lo que es el tema de las bocinas de las motocicletas, de los vehículos, también lo que son los trabajos industriales, como también transportes aéreos. Encontramos también lo que es los ambulantes, ¿no? Respecto a ello, McMican en el año 2017 nos menciona que los efectos de la contaminación acústica están repercutiendo de manera negativa a la población. En el año 2016, Peralta nos menciona que el ser humano puede tolerar como mínimo y como máximo de 0 decibeles a 160 decibeles. En una encuesta realizada, estudios realizados mencionan que en Francia es considerado el país como el segundo país con mayor contaminación acústica, y siendo Japón como el primer lugar de contaminación acústica. Y aquí en Latinoamérica se considera el Perú como el principal país con más contaminación, como el segundo país con mayor contaminación acústica, y siendo Japón como el primer lugar de contaminación acústica. Y aquí en Latinoamérica se considera el Perú como el principal país con más contaminación acústica. Es por ello que a partir de la década de los 60 sí ha habido un aumento excesivo de transporte. Si hacemos un vistazo hacia unos años atrás, vemos qué tanto ha aumentado el transporte en el Perú. Antiguamente la cabeza familiar, el patriarca de la casa, solo hacía el uso de los vehículos, como para ir a hacer las compras, para hacer los pagos, para ir a trabajar, ¿no? A diferencia de ahora, que se ha vuelto un elemento esencial para la vida cotidiana. Eso es lo que nosotros deberíamos de tener en cuenta, ¿no? Que al ver tanto transporte en nuestra ciudad, en nuestro país, hace que ocasione, ¿no?, esta contaminación acústica. Es por ello que para que nosotros de esta manera tomamos conciencia, deberíamos de implementar algunas estrategias para evitar esta contaminación acústica, como por decir, en las horas puntas de transporte debería el representante, el alcalde, ¿no?, poner lo que son
policías de tránsito, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda ayudar al flujo vehicular, ¿no? Y nosotros mismos también tomar conciencia. ¿Para qué? Para que ver si estamos en aprietos, si estamos en el flujo vehicular. Sabemos que Lima es una de las ciudades con mayor contaminación acústica. No solo ello, también es una problemática social al no reaccionar y al no enfrentar justamente ello. En caso de la salud humana tenemos de consecuencias el aumento del ritmo cardíaco y la presión arterial. Sin embargo, también tenemos lo que es el aumento de la hormona del cortisol a causa del estrés. El estrés que nos puede generar en algunos esta exposición y el no paro de ruido. También tenemos como tal el insomnio, pues se sabe que al no poder relajarnos y al no poder conciliar el sueño justamente por ello, llegamos a estar horas despiertos tratando, porque hay gente que es sensible a ello, y no solo eso, también nos puede generar problemas de concentración. Y claro, la consecuencia directa que contamos es al estar en una exposición prolongada de fuentes de ruido, puede generar pérdida de audición irreversible. Y también tenemos lo que sería el tinnitus, que es el zumbido que podemos llegar a escuchar en algunos casos, que es la llamada de nuestro cuerpo en que está siendo afectado. Pero también tenemos el tal de tener en cuenta en que no solo nos afecta a nosotros, a otros tipos de seres vivos como los animales también les llega a afectar. Y como mencioné al inicio, Lima es una de las ciudades que justamente las más contribuyentes en esta problemática. Una problemática la cual busca una solución no solo para mejorar la calidad de vida humana, sino en general. Para reducir la contaminación sonora, es esencial que el Estado y las municipalidades elaboren planes de gestión ambiental y fortalezcan los controles de ruido. Entre las medidas más importantes están los mapas acústicos, el control del tráfico, la modernización de vehículos y el uso de paneles acústicos en construcciones e industrias. También se propone crear zonas de silencio cerca de hospitales, colegios y viviendas, promover el transporte eléctrico y regular los horarios de actividades ruidosas. Además, se deben usar barreras naturales como áreas verdes, exigir el mantenimiento de vehículos, aplicar sanciones a quienes excedan los límites de ruido y ofrecer incentivos a empresas que usen tecnologías silenciosas. El diseño urbano debe separar las zonas residenciales de las industriales y fomentar el uso de materiales aislantes en los hogares. Finalmente, la educación ambiental es clave. Se deben impulsar campañas de concientización y canales de denuncia ciudadana, ya que, como señala el Ministerio de Ambiente del 2023, la gestión del ruido requiere no solo normas técnicas, sino también una cultura ciudadana comprometida con el cuidado del entorno sonoro. Gracias.